Bueno, como ustedes ven, estamos leyendo la carta a Gálatas, capítulo 3, y hemos tomado de referencia el versículo 28. Y quiero que lo leamos con un poquito de énfasis en algo al cual yo quiero llamar la atención en esta tarde. Dice, ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. O sea, somos uno en Cristo Jesús. Oremos al Señor. Padre, gracias te damos por la bendición de poder en esta tarde leer tu palabra. Bendícenos y ayúdanos para que tu palabra sea no solamente comprendida por nosotros, sino que también sea usada en nuestras vidas. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, hemos titulado el sermón en esta tarde, Mi nueva vida en Jesús. Está basado en ese pasaje de Gálatas 3:28, mi nueva vida en Jesús. La enseñanza en esta tarde que nosotros queremos manejar es que nuestra verdadera y nueva identidad debe tener una influencia directa sobre nuestras relaciones en la sociedad y en la comunidad de creyentes. O sea, si usted tiene una identidad en Cristo, usted tiene que tener una influencia directa en el lugar donde vive, con las personas, pero también con el grupo de creyentes en que usted se relaciona. Hoy le quiero dar gracias a Dios porque aquí hay varios hermanos que pertenecen probablemente a otra iglesia y gracias a Dios voy a tener el privilegio de poder traer la palabra de Dios delante de ellos. Y le doy gracias a Dios porque quizás ellos han escuchado en su iglesia mensajes y todo, pero lo que yo quiero tratar en esta tarde, yo quisiera que todos, los que son de acá y los que no, lo llevaran en su corazón. Porque la preocupación por la ciudad de Las Vegas, yo creo que está en la mente de todos los pastores y de todas las iglesias y de todas las comunidades cristianas de esta ciudad. Yo creo que no hay un cristiano que no esté preocupado por la creciente ola de violencia, creciente ola de secuestro y todo lo que está pasando aquí en Las Vegas. Anoche, por ejemplo, ayer, no era de noche, pero ayer nosotros estábamos en Boulder City. Salimos a Boulder City con la familia, estábamos ahí y tuvimos la tristeza de que de pronto donde estábamos se robaron un niño. Se robaron un niño, eso fue algo extremadamente horrible, la sensación de frustración que te queda cuando eso pasa. Incluso era hijo de una de las meseras, de las personas que estaban atendiéndonos. Aquello se descontroló de una manera tremenda. No había sosiego. Nosotros de pronto, yo salí para la calle con las personas buscando si encontramos una referencia a lo que fuera. Porque a esa hora, Josué también preocupado, salió, todos queríamos resolver ese asunto. Gracias a Dios, el niño apareció. Porque como es Boulder City, llamaron a la policía rápido, y para sacar al niño de la ciudad es complejo porque hay que salir al desierto. Y dentro de la ciudad la policía se movió rápidamente y atraparon a la persona. ¿Pero qué nos deja eso? Hace 3 años atrás estas cosas no ocurrían en Boulder City. Hace 5 o 8 años atrás, Henderson estaba catalogada como una de las ciudades más seguras de Las Vegas. Y no solo de Las Vegas, del país. Y hoy por hoy hemos visto cómo se va deteriorando todo. Se va deteriorando la moral, se va deteriorando los valores, se van deteriorando las personas. Tenemos inclusive el mal añadido, que somos la ciudad de la diversión. Imagínense. Quiere decir que todas las personas del mundo están por años preparándose económicamente para venir a esta ciudad desenfrenadamente y poner acá en práctica todo el desenfreno que tienen en su mente. Y la ciudad tiene un par de diversiones, una diversión que va por la línea de lo que vemos en la calle, pero también tiene una diversión
un poco más underground, un poco más oculta en los sustratos y todo eso, el material para todas esas diversiones muchas veces son precisamente los niños, jóvenes y demás. Entonces, lo que yo quiero que en esta tarde, cuando hablemos de esto, de identidad cristiana, yo estuve hablando el viernes sobre esto, pero el jueves, perdón, pero cuando hablemos de esto, de identidad cristiana, yo quiero que usted entienda qué significa realmente esto. Porque lo otro que salta a mi vista, y creo que está en la mente de todos los pastores, es que cada vez la ciudad tiene más iglesias. Cada vez reportamos más convertidos. Cada vez tenemos más gente cristiana. Pero los índices de violencia, los índices de secuestro, los robos y la drogadicción continúan creciendo. Entonces, como yo decía en un sermón anterior, yo creo que hay que, cuando nos pasa eso, tenemos que parar. Y tenemos que reevaluarnos, repensar qué estamos haciendo bien y qué no estamos haciendo bien. Qué es lo que podemos hacer para mejorar y qué hay que quitar que nos está estorbando. Y yo creo que una de las cosas que nosotros tenemos que aprender en esta tarde es que nuestra verdadera y nueva identidad, porque ya cuando usted es cristiano, ya no es la persona que era, usted es una nueva persona en Cristo. Y ya cuando usted es una nueva persona en Cristo, usted tiene una influencia, quiera o no. Porque el jueves yo le enseñaba a los hermanos y les decía, miren, una de las cosas que la Biblia nos enseña es que somos imagen de Dios. Y esa imagen se traduce en la Biblia en autoridad. Lo dice Génesis 3. Pero el tema con la imagen es que quieras o no estás dando una imagen, donde quiera que tú estás. Donde quiera que tú estás, donde quiera que tú caminas con las personas que te relacionas, como quiera estás dando una imagen. Pero somos imagen de Dios. Nuestra imagen, la que tenemos que dar, tiene que ser exactamente como la que Dios quiere para nosotros. Y cuando nosotros entendamos eso, entonces el nivel de relación que tengamos con la sociedad donde vivimos y el nivel de relación que tengamos con el grupo de creyentes al cual pertenecemos, va a ser muy buenas. Porque quizás acá somos extremadamente fervorosos. Quizás acá sabemos predicar, enseñar, cantar, orar, pero ¿qué estamos haciendo fuera de acá? ¿Qué estamos haciendo que puede añadir valor a la iglesia de Cristo en la ciudad de Las Vegas? ¿Qué estamos haciendo? Uno de los esfuerzos que creemos nosotros que puede un poquito llevar palabra a lugares donde no podemos alcanzar son los grupos de hogares. Que queremos comenzar, estamos madurando la idea de los grupos de hogares, queremos comenzarlo porque creemos que los grupos de hogares pueden poner palabra en la mente, en el corazón de mucha gente que no se atrevería a venir a la iglesia, pero sin embargo por la cercanía, por la comodidad pudiera llegar. Y ya después ahí entonces vendría la iglesia. Porque como quiera que lo pongamos, hermanos, nosotros somos las personas que vivimos en esta ciudad. Si nosotros nos guardamos el cristianismo para nosotros, si nosotros escondemos nuestra verdadera identidad, si nosotros hacemos lo que muchas veces sucedió en la Biblia, de ocultar nuestra verdadera identidad, nosotros somos los que vamos a ser más perjudicados. Porque somos los hijos de nosotros los que están en peligro. Somos nosotros los que estamos en peligro. Somos nosotros los que estamos arriesgándonos todos los días. Entonces, faltará un poco de compromiso con no solo ser cristianos dentro de la iglesia, sino también fuera de la iglesia. Y se puede ser cristiano de mil maneras, se puede predicar a Cristo de mil maneras. Ahora, dice la palabra, y quiero que vayan conmigo a la Biblia, para que ustedes entiendan lo que está pasando acá. Gálatas, en el capítulo 3, dice en el versículo 28, ya no hay judío, no hay griego. Ya no hay esclavos y no hay libres. No hay varón ni mujer, porque todos somos uno en Cristo Jesús. Todos somos uno en Cristo Jesús. O sea, hay tres consecuencias en este pasaje que nosotros queremos aprender de la nueva identidad que tenemos en Cristo. Tres consecuencias. La primera aparece ahí. Mi fidelidad y mi obediencia completa, ¿a quién es? A Cristo. La primera consecuencia de tener una nueva identidad es entender que todo lo fiel que nosotros podemos hacer y todo lo obediente que debemos hacer es a Cristo Jesús. Y tenemos que empezar a romper con cosas que Cristo no quiere para nosotros. Este pasaje, quiero entrarlos un poquito en contexto,
Es un pasaje bastante complicado en la Escritura. Y hoy por hoy está de moda usar este pasaje para inducir algunas corrientes que en algunos casos ha influido en la iglesia. El apóstol Pablo, por ejemplo, decir no hay judío ni griego, no hay hombre ni mujer, no hay esclavo ni libre, puede ser el pretexto para muchos para decir, bueno, pues entonces de cierta manera la Biblia es inclusiva y la iglesia debe ser inclusiva para todos. Y bueno, la iglesia realmente es para todos, pero la salvación es para aquellos a los cuales se arrepienten delante de nuestro Dios. Para aquellos que rompen con el pecado y dan su obediencia y dan su fidelidad a Cristo Jesús. Una de las corrientes que hay con respecto a este pasaje son la corriente de los igualitaristas. Hay gente, por eso usted por ahí, iglesias, y usted se pregunta, ¿de dónde sale la idea de que en un matrimonio la mujer es pastora y el esposo no lo es? ¿Cómo es posible que si el orden bíblico es que el hombre es la cabeza y la mujer es la ayuda idónea, por qué razón ahora de pronto tenemos una pastora y el esposo a lo mejor con buena fortuna es cristiano? Con buena fortuna es cristiano. Bueno, eso viene de la corriente esta, de los igualitaristas. Decir, bueno, como Pablo dijo esto de que no hay esclavo ni libre y todo esto, entonces sería bueno que nosotros traéramos, pero empezamos entonces, el problema no es que nosotros los pastores no querramos que las mujeres tengan un ministerio, las mujeres todas tienen un ministerio en la iglesia. El problema es que lo que no queremos romper es el orden bíblico. Porque cuando se rompen los órdenes bíblicos estamos en un terreno peligroso. Cuando se rompe la autoridad bíblica estamos en un terreno peligroso, porque si empezamos rompiendo la autoridad bíblica en ese aspecto, después nos va a ser fácil romper con todo lo demás que la Biblia nos exige. Cada vez que nuestra vida sea cuestionada, entonces nos damos la libertad de romper lo que dice la Biblia y adaptar la Biblia a lo que nosotros queremos. Y esto es lo que ha pasado muchas veces, que hay gente que va a una iglesia donde descaradamente le piden dinero. O una iglesia donde descaradamente le dan una profecía que no viene de Dios, que es mentira, que es simplemente para adular a la persona o para manejar a la persona sentimentalmente. Y todo eso viene precisamente de una corriente como esta. Cuando nosotros estudiamos el libro de Gálatas tenemos que entender que acá se está hablando en cuanto a la salvación. En cuanto a la salvación todos somos iguales, pero en cuanto a ministerios, cada cual Dios lo ha levantado y lo quiere usar de una manera distinta. Así que nos convendría en esta tarde entender cuál es el ministerio que Dios quiere para tu vida, para que con tu testimonio y para con tu identidad cristiana puedas afectar la ciudad de Las Vegas para Cristo. Eso sería importante. Porque les voy a decir la verdad, seguramente que todos los hermanos que están acá llevan muchos años en la iglesia. Al menos acá los hay que ya llevan con nosotros de 3 a 4 años. Y les digo sinceramente, ya sabemos todos los sermones que necesitábamos saber sobre la Biblia. Ahora lo que hay es que poner en práctica lo que ya sabemos. Porque fíjense, muchas veces no fallamos en lo que sabemos. Lo que fallamos es lo que practicamos de lo que sabemos. Porque ahí es que la cosa se pone más difícil. Por eso, una de las cosas que nosotros hemos aprendido en la Biblia es que Dios es soberano y que Él nos ha salvado. Nosotros le debemos a Él, porque es el Rey de Reyes, el Señor de Señores, toda nuestra fidelidad y toda nuestra obediencia. Así que cuando es que en el camino hay cosas que te están robando la obediencia a Cristo, échala a un lado. Échala a un lado, quítala del medio. Esquiva eso. Porque hay cosas que vienen a tu vida que parecen ser una bendición, pero están creadas para sacarte de la comunión con Dios. Ya viste esos buenos trabajos que todos estamos buscando. Por ejemplo, mi hijo que ahora va a la universidad, que pronto tenemos una cita en la universidad con él para que ya entre en la universidad, le han ofrecido un trabajo. Le dicen, no, un trabajo aquí en la Universidad de Las Vegas, está buenísimo todo. El único problema es que el trabajo es viernes y domingo. ¿Ves? No puede venir a la iglesia. ¿Qué hay que decir en ese momento? No. ¿No? No, entonces no, voy a trabajar en lo que sea. Voy a trabajar en un McDonald's, voy a trabajar en Home Depot, voy a trabajar en donde sea.
pero mi tiempo con el Señor es con el Señor. Entonces, en ese punto estamos tratando de guiar a nuestra familia. En ese punto estamos tratando de vivir todos. En ese punto estamos tratando de imponer nuestra identidad cristiana primero. Y yo sé que ustedes también lo están haciendo porque ese es el propósito por el cual hoy están acá. Porque si ustedes no tuvieran una identidad cristiana, ustedes no hubieran venido de acá. Porque hoy, a esta hora, que ya son las 4 de la tarde ahorita, hay buenísimas cosas que hacer en la calle. O sea, acá usted en vez de tener el niño ahí recibiendo la palabra de Dios, estuviera en Chuck E. Cheese. ¿Verdad? Y algunos estuviéramos en ¿dónde? En un buffet, en un restaurante, en alguna parte estuviéramos. ¿Verdad? ¿Cómo? En el Subway, en algún lugar. Pero sin embargo usted está en este lugar. Claro, pero yo le quiero lanzar un reto un poquito más. Hemos venido aquí a este lugar. Hemos venido a recibir la palabra. Preocúpese por compartirla esta semana. Preocúpese por vivir su identidad cristiana, ser imagen de Dios, su obediencia y su fidelidad a Cristo. Preocúpese por tenerla esta semana delante de todos. Que no sea solamente usted hallado fiel y obediente dentro de la iglesia, sino que también lo sea afuera. Es difícil, pero poquito a poquito lo vamos a poder lograr, porque tenemos la bendición de Dios, tenemos la ayuda de Dios, del Espíritu Santo, y poquito a poquito podemos dar pasos, ayudados por Dios, a que las cosas mejoren. Hace mucho tiempo que no vienes a la iglesia, no importa, pero ya viniste hoy ya. Ya este es tu comienzo, ya este es el principal día. A partir de hoy, otro pasito más, otro más. Que hacía tiempo no leías la Biblia, léete un par de versículos esta semana. Y léete un par de versículos en la mañana, léete un par de versículos en la tarde, y la semana que viene vuelves a leer, y cuando vienes a ver, ya estás leyendo la Biblia. Que te falta oración, a todos nos falta oración, pero podemos ir un poquito orando. ¿De qué hablas con tus amigos en el trabajo? ¿De la manager? No, habla de Jesús. Háblale un poquito de Jesús. ¿Sabes por qué? Porque hay mucha gente que trabaja a tu lado que su vida se está rompiendo. Su hogar se está rompiendo. Sus hijos están en peligro. Y tú tienes algo en tu corazón que puede cambiar la vida de esas personas. Tú puedes experimentar. Mira, cuando hoy vayamos al bautismo, ese va a ser una bendición. Te explico por qué. Porque las personas cuando entran ahí están proclamando que algo pasó en sus corazones. ¿Ves? Porque lo primero cuando tú llegas a la iglesia, lo primero que tú dices, qué mal canta la gente aquí. Eso es lo primero que tú dices. Yo cuando llegué a la iglesia tuve la suerte añadida que me sentaron al lado de una persona que cantaba ópera. Y cuando yo era un niño, o sea, antiquísimo era eso. Y cuando aquello empezaban a sonar los himnos y los cánticos, aquellos que eran antiguos, pero profundos y sublimes, aquella persona tenía un ruido que hacía que aquello era. Y entonces decía, Dios mío, ¿qué es esto? Yo me asustaba. La primera vez que yo vi a una gente bautizar, digo, por nada del mundo yo me meto en ese lugar. Qué ridículo es eso. Pero después, Dios transformó mi vida de tal manera que no solamente fui bautizado, ahora canto aquí. Eso ni me lo creo yo, ahora hasta canto aquí, o sea, ni me lo creo. Entonces, poco a poco Dios nos va transformando. Pero tenemos que saber que nuestra fidelidad y nuestra obediencia completa es a Cristo. Que no te va a faltar quien viene y te dice que la iglesia no te conviene, que el pastor se está robando el dinero, que la iglesia no sé qué cosa, que estás perdiendo tu tiempo, que no. Usted está construyendo su vida. No en el pastor, ni en la iglesia, ni en ninguna parte. Usted está construyendo su vida en el Señor. Usted tiene que ser fiel y obediente a Cristo. Hay otra cosa que quiero compartir con ustedes, que es otra consecuencia de este pasaje que acabamos de estudiar. El pecado en general, fíjense bien, sea de pensamiento, de omisión o de hechos, afecta la unidad, la igualdad y la sujeción dentro de nuestra comunidad ¿de qué? De cristianos. Esto es algo que se desprende de esta idea, de cuando Pablo le está escribiendo a los Gálatas, que ustedes saben que le está escribiendo en términos de salvación. ¿Por qué? Porque ya le había dicho anteriormente, Gálatas, insensatos, ¿quién los fascinó a ustedes con otro evangelio? Además les dijo, si viniera un ángel del cielo
y les predica otro evangelio, anatema. No lo consideren, anatema. ¿Por qué? Porque solo Cristo es el Señor. En términos de salvación, nosotros tenemos que entender que el pecado en general, porque muchas veces creemos que el pecado solamente es cuando hacemos algo contra alguien. Y cuando hacemos algo contra alguien, seguro que es pecado. Pero también es pecado pensar algo contra alguien. Eso también es pecado. Y más, la Biblia enseña que dejar de hacer lo bueno por alguien también es pecado. Por eso, cuando hablamos de pecado, tenemos que decir pecado en general. El pecado en general afecta. Y afecta la igualdad que tenemos como cristianos. Todos somos iguales en Cristo. La sujeción a nuestro Dios. Porque cuando nosotros pecamos, al primero que ofendemos es a Cristo. Es al primero. Porque somos imagen de Cristo. ¿Sabes lo que pasa? Que la imagen se pone borrosa. Esa es la idea. Por eso nosotros tenemos que vigilar bien nuestras vidas delante de Dios. Mira, cuando tú lees este versículo, probablemente tú no tengas la idea de dónde Pablo sacó esto. Tú sabes que los judíos llegaron a apartarse tanto de Dios que implementaron en sus oraciones una oración que es de donde esto está sacado. Ellos decían, gracias Dios, porque no soy esclavo. Gracias Dios, porque no soy de otras naciones. Y gracias Dios, porque no soy mujer. ¿Sabes que así oraban los rabinos? ¿Sabes qué me enseña eso? El apóstol Pablo, que además estudió en manos de Gamaliel, que era un doctor de la ley, una persona instruida, sabía esta oración, sabía que estaba incorrecta. Por eso el apóstol Pablo dice, ok, ya no hay ni esclavo ni libre, ya no hay ni hombre ni mujer, ya no hay distinciones, porque esos que eran en ese momento la referencia para el mundo de lo que significaba Dios, daban gracias a Dios, porque no eran ni mujer, no eran esclavos, ¿verdad? O sea, se estaban vanagloriando y de alguna manera haciendo menor a otras personas. ¿Sabes qué quiere decir eso? Que puedes estar en una iglesia por años. Puedes leer la Biblia por años. Puedes cantar por años. Pero si no eres capaz de tener una relación con Jesús y ser transformado del pecado a la vida, no eres imagen de Dios. Y no hay identidad cristiana en tu vida. Por eso nosotros tenemos que vigilar el pecado. ¿Sabes lo que significa la palabra pecado en el hebreo? Donde se escribe por primera vez. La palabra pecado es un término que significa errar en el blanco. ¿Viste las tiendas de Target? Que hay un perrito que tiene una... Es como, tú le tiras la flecha. Bueno, el pecado es eso mismo. Dios tiene una diana. Hay un objetivo donde tienen que ir tu vida. Pero tú vas por aquí, vas por allá, vas para arriba, vas para abajo. Estás errando. Eso es pecado. El pecado es tan peligroso y tan doloroso que costó la vida de Jesús. Te quiero comentar rapidito, porque no quiero extender el sermón en esta tarde, al menos 4 efectos catastróficos que tuvo el pecado. Mira, a mí me llama la atención cómo la gente se entretiene hoy en día. ¿Cuántos saben que mañana tenemos eclipse ese solar? ¿Se haga el mundo mañana? Cada 2 años, cada 4 años, cada 20 años. Y cada vez todo es, ya hicieron todos los espejuelos para venderlo, ya tenemos no sé cuántas cosas del eclipse, ya tenemos
Bueno, ya todo el mundo está entretenido con eso. Ya la gente se le olvidó que la gasolina está subiendo. Ya se olvidó todo. Ahora nada más estamos en el eclipse, ¿no? Esa es la mentalidad, el eclipse. Como si ese fuera el peor problema que tiene la humanidad. El único problema, y que es el peor, y que no lo puede resolver el hombre, que tiene la humanidad, es el pecado. ¿Y sabes que el mundo no está preocupado por el pecado? El mundo, más que eso, se deleita en el pecado. Mira, 4 efectos catastróficos del pecado. Primero, la caída completa de la humanidad separada totalmente de Dios. Ese es el primer efecto del pecado. ¿Quieres algo peor que eso? ¿Quieres algo más horrible que eso? ¿Quieres algo peor? Que crees que estás vivo, pero estás muerto en delitos y pecados. ¿Quieres algo peor que eso? ¿Crees que vives, pero estás muerto? Eso es algo horrible. La caída de la humanidad fue producto del pecado. Otro efecto, la muerte. La muerte. ¿Sabes que la muerte siempre da miedo? Hay gente que me dice, no tengo miedo a la muerte, porque yo me voy con el Señor. Bueno, te voy a decir algo. Yo soy un especialista en eso, porque yo he despedido, Mira, cuando yo estaba en el seminario, me mandaban a orar por la gente, ¿no? Y entonces yo iba a una iglesia donde yo iba a trabajar en ella y te estaban esperando, porque esa iglesia hacía años no tenía pastor, pero ahí estaban enfermos y demás, te estaban esperando para que tú ores por ellos. Y yo, sinceramente les voy a hablar, casi todos los que oraban se morían. Se iban. Parece que Dios, en un plan con ellos. Yo he visto todo tipo de personas morir. Claro, no es lo mismo morir sin Cristo que con Cristo. Yo he visto personas morir con Cristo que mueren felices. Y es más, que cuando usted lo ve, que terminó su vida, hasta su rostro, piensa que está feliz. Y he visto gente morir aterrorizados. Ustedes no tienen idea de lo que yo he escuchado en el momento de una persona morir. Por ejemplo, y esto lo estamos grabando, pero el hermano que tuvo el infarto me dijo, oye, yo estaba, y de pronto empiezo a ver unos campos de lo más lindo. Y yo dije, ay, mi madre. Ya él estaba montado en el avión. Lo que pasa es que Dios lo bajó. Pero qué lindo, ¿no? Empiezo a ver unos campos lindos. Hay otros que gritan, se retuercen, tienen miedo, gritos de horror, no me lleves, por favor. Es una cosa horrible. Pero ¿sabes por qué? Porque el hombre no fue creado para la muerte. La muerte es una consecuencia, ¿sabes qué? Del pecado. Pero Cristo venció la muerte. Y hoy Cristo puede sacar tu vida de la muerte y traerla a la vida. Hoy puede ser un buen comienzo para ti. Hoy puede ser un buen comienzo para tu vida. Te voy a dar un tercer efecto del pecado. Los hombres perdieron el propósito por lo cual Dios los creó. Eso es lo más terrible que hay en el mundo. Lo más terrible. Mira, si quieres investiga esto, salte a la calle y pregúntale a la gente cuál es el propósito de su vida, para que tú te des cuenta. Hay gente que cree que el propósito de su vida es simplemente lo que está haciendo. Ahí, ¿ya? Gastar su tiempo es el propósito de su vida. Por ejemplo, yo vengo de un país donde la gente, donde el gobierno lo que hace con los jóvenes es emborracharlos. Porque no hay de nada, pero hay bastante alcohol. Entonces tú los ves que están borrachos en las esquinas y ahí se están muriendo del alcohol. Y tú vas y le dices, oye, te están matando, brother, vente para acá, salte de ahí. Y te dicen, no hay más nada. No podemos hacer otra cosa, esto es lo único que podemos hacer.
No, sí, hay cosas que se pueden hacer. Lo que pasa es que no hay propósito. Pero cuando vienes a Cristo, cuando Dios rescata tu vida y tu corazón, tienes propósito. ¿Sabes cuál es el propósito de tu vida hoy? Glorificar a Dios. Con todo lo que tienes. Que tienes hijos, para glorificar a Dios. Que tienes matrimonio, para glorificar a Dios. Que tienes familia, para glorificar a Dios. Que te entregó dones que puedes cantar para la gloria de Dios. Que te entregó para enseñar para la gloria de Dios. Que si tienes los dones y no los estás usando, recupera el propósito de tu vida. Porque el Espíritu Santo te dio dones espirituales para que obres para el Señor. Mira, en esta iglesia tenemos una característica. Queremos que todas las hermanas sean maestras. Porque queremos que todas las hermanas enseñen a sus hijos en los hogares la palabra de Dios. Todas. Porque siempre hay un nieto, siempre hay un sobrino y siempre hay un hijo. Y es muy duro que tú vengas por años a la iglesia y para poderle hablar a tu hijito de la palabra de Dios o a tu nietecito, me lo tienes que traer a mí. Le tienes que decir al bebé, te quiero hablar de Cristo, pero vamos a hablar al pastor. No, tú tienes que aprender acá a descubrir el propósito que Dios tiene para tu vida. Y en ese propósito caminar. Porque crees que Dios, mira, ponte a pensar, crees que Dios, con tanta gente que hay en el planeta, con tantos siglos de vida que han habido, ¿verdad? ¿Crees que es casualidad que tú vivas hoy, en este siglo, en este momento, que tengas esta familia? Todo está organizado según propósito. Todo. Lo único que no se puede negar, mira, lo único que no se puede negar es el propósito de Dios. Porque tú puedes decir Dios no existe, pero cuando tú ves el orden que tienen todas las cosas, tú dices, alguien tuvo que diseñar esto. Tú puedes decir, yo no sé cómo se llama, yo no sé quién es, a lo mejor no es el Dios de los cristianos, a lo mejor es un extraterrestre, tú le puedes llamar como tú quieras, pero lo único que tú no puedes negar es que alguien está por detrás de todo el orden y el diseño que nosotros tenemos. Porque mira, tú puedes coger esto y decir, ahora esto, yo lo voy a convertir en un micrófono. ¿De qué manera? Vaya, bro, para que cante el domingo. Eso no es posible. Eso es lo que nos dicen los científicos. De pronto todo era una explosión y surgió todo lo que nosotros vemos. ¿De dónde? ¿Cómo? ¿Del desorden surgió el orden? No, Dios ordenó. Y Dios, lo dice la Biblia, le dio orden a las cosas. Y le quiere dar orden a tu hogar. Y le quiere dar orden a tu vida. Y le quiere dar orden a tu mente. ¿Tú sabes que es una de las cosas más desordenadas que tenemos en la mente? Una de las cosas más desordenadas que tenemos en la mente. ¿Tú crees que la gente es mala? La mente es peor. La gente generalmente hace el 10% de lo que tiene en la mente. Esa es la realidad. Es necesario que nosotros entendamos que el pecado tuvo consecuencias. Y lo último, el último efecto del pecado, depravación. Es un efecto. ¿Tú sabes lo que significa depravación? Significa que tú por ti solo no puedes permanecer en ningún tipo de estado. ¿Qué quiere decir esto? Que ahora, por ejemplo, tú estás aquí, ¿no? Y tú dices, bueno, ya yo soy una persona moral, ¿no? Porque yo vengo con los cristianos, me reúno con ellos, converso, he aprendido ciertos modales, las cosas me van bien, ¿no? Perfecto. Pero como Cristo no está en tu vida, ¿qué es lo que empieza a pasar? Te empieza a agarrar la depresión, te empiezan a agarrar 2 o 3 cosas, preocupaciones y demás, y la depravación, como es total en tu vida, ¿sabes qué? No progresas, sino que decreces. Y nadie que esté en pecado se queda de igual manera, sino que el pecado engendra otro pecado, engendra otro pecado, y te hunde un poco más, y te hunde un poco más, y te hunde un poco más, y después llega un momento donde la caída es libre. Y si no es que Dios te levanta del fondo, sigues y sigues cayendo, porque se llama depravación. Porque esa es la naturaleza que tenemos sin Cristo, la depravación. Por eso el pecado afecta
la unidad, la sujeción y la igualdad en el pueblo de Dios. Y por último, tercera consecuencia de mi nueva identidad, no debemos rendirnos, no debemos aislarnos, no debemos dividirnos, sino procurar vivir como pueblo de Cristo con la mirada ¿en dónde? En Dios. Quiero que lean el versículo 29 conmigo. Mira lo que dice. Si vosotros sois de Cristo, ciertamente el linaje de Abraham sois. ¿Y qué más? Y uno, ¿cómo es? Herederos, porque todos vosotros sois uno en Cristo, herederos según la promesa y según el linaje de Cristo en Abraham. ¿Qué significa esto? Significa que nosotros no estamos solos ni estamos llamados a vivir solos. Nosotros estamos llamados a vivir en comunidad, primeramente con Dios y después con nuestros hermanos. Primeramente con Dios. Tenemos que tener comunión con Él, comunidad. Nuestra unión a Cristo en la cruz es trascendental, porque cuando Cristo fue crucificado, ya la unión había sido decidida antes de la fundación del mundo. El Padre nos bendijo con Cristo, según nos escogió en Él, antes de la fundación del mundo, según Efesios 1:3. Y esa gracia nos fue dada en Cristo Jesús desde la eternidad. Sabiendo que somos de Dios, tenemos que estar unidos, indivisibles. Tenemos que estar en Cristo. Estar seguros de todas las bendiciones y las promesas que Dios nos da. Miren, una de las peores cosas que nos pasan a nosotros como cristianos es que cuando tenemos una prueba o cuando tenemos una desafortunada situación, nos aislamos y nos alejamos. Pero ese es el momento para agarrarse más de Dios. Mientras más dura la prueba, más duro tiene que ser el agarrarte de Jesús. Más duro tiene que ser el agarrarte de Dios. Y encima de eso, más fija tiene que ser tu mirada. ¿En quién? En Cristo Jesús. Por eso la Biblia dice, puesto los ojos en Cristo, que ¿quién es? Autor y consumador. Fíjense, el autor significa el que creó el plan y consumador, el que lo consumó, el que lo llevó a cabo. O sea, ¿de qué manera nosotros vamos a impactar al mundo si en nuestra identidad de cristiana no tenemos fija la mirada en Cristo? Si como cristianos no estamos unidos buscando a Cristo, sino que estamos pensando en que, esto me dolió, aquello me preocupó. No, dice la Biblia, si todos somos uno en Cristo, entonces todos somos hijos de Abraham, todos somos de la promesa y todos somos herederos. Y esa es la mentalidad que tenemos que tener como comunidad cristiana. Esa es la mentalidad que tenemos que tener como hijos de Dios. Quiero concluir y de esta manera terminar. Permitir que las distinciones perturben la comunión entre los cristianos es reconstruir la barrera que Cristo derribó. Cuando consideramos los cristianos según lo externo, cuando nos consideramos según la carne, reconstruimos esa barrera. Que esto nunca sea una práctica entre nosotros. Y recuerden, como nosotros comenzamos, nuestra verdadera y nueva identidad debe ser influyente, ¿dónde? En la iglesia y fuera de la iglesia. Lo que vamos a hacer hoy es el principio de muchas cosas que Dios quiere hacer con esos hermanos que van a ir al bautismo. Ahora ellos van a proclamar ahí, soy del Señor. Pero eso debe continuar para siempre. Que el Señor les bendiga. Vamos a orar. Padre, gracias te damos, porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Te damos la gloria y la honra en esta tarde. Queremos que tú nos bendigas y que nos permitas, Señor, vivir para ti. Señor, que nuestra identidad sea una identidad clara, visible, que señale directamente a ti,
que podamos, Señor, ser testimonios de que tú eres el Señor. Bendice nuestras vidas en el nombre de Jesús. Amén.